¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, este va a ser el segundo video que pretende articular psicoanálisis y decolonialidad. Como ven, hoy tenemos música, con lo cual parece que estamos progresando. Vamos a bajar un poco. Mi intención para este segundo video es leer un poco más. Les pido disculpas de antemano porque no es mi estilo, pero bueno, debido a que las temáticas que estoy investigando me son en parte ajenas, nuevas, o sea, la idea es compartir un poco de lo escrito, así que me voy a basar bastante en citas y en cuestiones que yo mismo vine escribiendo este tiempo, que buscan, ¿no? Ahí como hacer este losange, esta relación, este nexo, lazo, este vínculo entre lo que es el pensamiento decolonial, crítico decolonial, y por otro lado el psicoanálisis. Así que bueno, espero que no se aburran mucho. Esta vez la diferencia es que voy a dejar abajo del video abierto para que hagan comentarios. También le pueden dar like, pueden seguir el canal, le pueden dar dislike, no hay ningún problema, o sea, con eso. O sea, al contrario, de las críticas se aprende. En fin. Bueno, arranco con la primera cita. La primera es de Walter Mignolo, que me parece que está buena para tratar de pensar algo de esto, ¿no? Dice: la modernidad no solo necesita la colonialidad, sino que la colonialidad fue y continúa siendo constitutiva de la modernidad. No hay modernidad sin colonialidad. Bien, ahí estamos en pleno pensamiento decolonial. O sea, me parece como una manera de empezar a desarrollar la cuestión para los que no conocen nada de lo que es el pensamiento decolonial. Obviamente la idea de esta comunicación, de esta humilde comunicación, es llegar a un público neófito, si se quiere, tanto en lo que es el campo psicoanalítico freudo-lacaniano como lo que es el pensamiento decolonial. Así que no les voy a suponer un saber de antemano, como espero que ustedes tampoco me lo supongan idealmente a mí. Así podemos conversar. Bien, arranco así. Psicoanálisis, dos puntos de colonialidad, ¿no? Como estos dos puntos que utiliza Jorge Alemán cuando habla de soledad, dos puntos común. Bueno, ¿cómo pensar su articulación? ¿Se trata acaso de tirar por la borda el propio descubrimiento freudiano y su resignificación crítica por parte del pensamiento de Jacques Lacan, dado que representarían una teoría eurocéntrica? O, en cambio, debemos incorporar el discurso analítico al paradigma decolonial para potenciar recíprocamente a ambos, teniendo en consideración que el pensamiento psicoanalítico es poderosamente antiutilitarista, algo de esto planteé en el video anterior, y anticapitalista. Bien. Estas serían algunas de las preguntas, digamos, que van como orientándome, que funcionan como norte respecto de estos desarrollos que estoy haciendo. A ver, un paréntesis. ¿Qué estuve investigando hasta acá antes de meterme con el pensamiento decolonial? Bueno, lo que estuve investigando, que publiqué el año pasado, como verán, ¿no? Ahí está, se ve mi nombre. Bueno, publiqué este librito el año pasado. Así como lo ven, fueron 4, 5, 6 años de ir y venir por distintos autores, donde mi idea fue como, bueno, relacionar lo que es el psicoanálisis. Yo soy psicoanalista, soy licenciado en psicología, con el pensamiento crítico en sí, no el pensamiento crítico decolonial, y por otro lado con la dimensión ética. No me voy a meter, digamos, con este libro porque este video no es un video de presentación de mi libro. O sea, al que le interese me escribe un mail, se lo mando por PDF o coordinamos y le llevo el físico. Se llama Faltar en Ser, ¿no? Como que es un poco el eje articulador de estos tres campos, y tiene un subtítulo que es Estulticia o Deshacimiento. Como cuando Jorge Alemán habla en su último libro sobre capitalismo de crimen perfecto o emancipación. Bueno, después voy a hacer una crítica al concepto de emancipación, pero va más o menos en el mismo sentido.
Posteriormente a la publicación de mi libro, se editó en Argentina, si bien es anterior, este libro de Mauricio Lazarato, El capital odia a todo el mundo. Pero como verán, también tiene un subtítulo, ¿no?, al estilo del libro de Jorge Alemán y del mío: Fascismo o revolución, ¿no? Fascismo, crimen perfecto, o lo que yo llamo estulticia, que bueno, en algún momento habrá oportunidad de abrir ese concepto más. No me quiero desviar tanto del foco de estos videos que estoy armando para relacionar psicoanálisis con decolonialidad, o deshacimiento, o emancipación, o revolución. Ahí Lazarato rescata un concepto en desuso y hasta criticado dentro del campo psicoanalítico, lo cual habría que ver si es una posición teórica o una posición ideológica, ¿no? Porque damos por desechado el significante revolución, en particular los lacanianos, ¿no? Con respecto al concepto de emancipación que plantea Jorge Alemán, voy a adelantar esto respecto de la crítica que le hace Mignolo al término. Él dice: el concepto de emancipación pertenece al discurso de la Ilustración europea y sigue siendo usado hoy en la misma tradición. Es una noción común a los discursos tanto marxistas como liberales. El hecho de que Laclau, por ejemplo, opte por emancipación en vez de liberación, como Dussel, eso lo agrego yo, tendería a revelar que emancipación y liberación, descolonización, son dos tipos de proyectos ubicados en terrenos diferentes geopolíticamente hablando. La emancipación fue el concepto utilizado para afirmar la libertad de una nueva clase social, la burguesía. A ver, no es mi intención polemizar con la perspectiva de Jorge Alemán, estoy muy lejos de poder discutir con Jorge Alemán, pero sí me parece interesante cómo, pensar críticamente los términos que utilizamos, ¿no? Igual, en lo personal, creo que Walter Mignolo es un autor, un pensador que es bastante taxativo en alguna de sus formulaciones. A mí me parece que tanto emancipación, desprendimiento, desenganche, separación, ¿no?, un término lacaniano interesante, o bueno, revolución o subversión, si se quiere, de alguna manera son términos que van todos en la misma sintonía ética, ¿no? O sea, me parece que en algún punto hay que... Ahí entramos como en este narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿no? O sea, me parece que en algún punto hay que poder dejar las diferencias de lado y aunar criterios, ¿no? Es decir, bueno, a ver, si la línea divisoria es esta, estás de aquel lado, de este, punto, ¿no? O sea, parece que cuando nos ponemos ahí con los términos, a ver, tan puntillosos, lo cual no quita, como recién vimos con Mignolo, que no sea válido hacer una crítica al uso de ciertos conceptos, como por ejemplo el concepto de emancipación, según lo acabamos de ver. Les comentaba que había sacado un libro. Bueno, esa investigación no es que concluyó. Imagínense que para investigar el tema del pensamiento crítico hay millones de cosas, hay muchísimas cosas. Para investigar la ética hay mucho, pasé por muchos autores, algunos más latinoamericanos, algunos más europeos, para nombrar solamente a algunos, que, bueno, Paul Ricoeur, Dussel, bueno, el propio Lacan, obviamente, la cuestión de la ética del deseo, y sobre todo, bueno, la lectura que hace Foucault de Kant, ¿no?, cuando habla de la ética del pensamiento, ¿no? Como que de ahí vengo más o menos teóricamente caminando antes de entrar en esta calle del pensamiento decolonial. Hice algunas referencias igual en el libro El pensamiento decolonial a Rita Segato, por ejemplo, cuando ella hace una crítica de lo que sucede en la universidad, ¿no? Está bueno lo que ella plantea, porque lo que ella plantea es que los del sur tenemos la ilusión de que podemos hablarles al norte y que el norte nos escuche de alguna manera y ser los productores de conocimiento universalmente válido, ¿no?
Y esto, si bien parece una pavada o una obviedad, no lo es tanto, porque noto en ciertos psicoanalistas de estas pampas, de estos lares, como se dice, en una posición de querer ahí, ¿no? Como, a ver, ¿cómo decirlo? No solo discutir, lo cual me parece que está excelente, con autores europeos, ¿no? En particular con ciertos autores que manejan al psicoanálisis como una multinacional, pero me parece que por momentos, viste, cuando te pones como en espejo con el otro, como esa cosa imaginaria de rivalizar especularmente, o sea, me parece que por momentos se busca como posicionarse como un nuevo campo de enunciación universalmente válido, ¿no? Los argentinos en particular tenemos como esa ilusión en lo que es el psicoanálisis de ser, digamos, como una especie de meca del psicoanálisis, ¿no? Claro, porque viene gente a estudiar acá, a hacer maestrías, y tenemos como esa ilusión de ser, ¿no? Está bien, podemos llegar a hacerlo acá en Latinoamérica, pero con respecto al norte global, o sea, lo que plantea Rita Segato, yo concuerdo, o sea, estamos muy lejos de ser, digamos, como los productores de un saber universalmente válido, en este sentido, ¿no? De invertir lo que históricamente siempre pasó, que es que el norte, desde la colonialidad del saber, baja línea al sur. Punto. Voy a pasar ahora, para meterme más de lleno en la cuestión de la colonialidad y el psicoanálisis, voy a tomar una frase de Frantz Fanon en Los Condenados de la Tierra, donde lo que él plantea es lo siguiente. En su monólogo narcisista, la burguesía colonialista, a través de sus universitarios, había arraigado profundamente en el espíritu del colonizado, que las esencias son eternas a pesar de todos los errores imputables a los hombres. Las esencias occidentales, por supuesto. El colonizado aceptaba lo bien fundado de estas ideas y en un repliegue de su cerebro podía descubrirse un centinela encargado de defender el pedestal grecolatino. Pero durante la lucha de liberación, cuando el colonizado vuelve a establecer contacto con su pueblo, ese centinela ficticio se pulveriza, ¿no? O sea, coyuntura, ¿no? Revolución Argelia, ¿no? Respecto de ese país imperialista que es Francia, ¿no? Él dice, bueno, ¿no? Como que ahí se produce un tema, ¿no? En el espíritu del colonizado, ¿no? Cuando vuelve a establecer contacto con su pueblo, ¿no? El centinela ficticio que estaba dentro, ¿no? Protegiendo, digamos, las esencias occidentales, se revoluciona, se subvierte. De esta manera, dice Frantz Fanon, todos los valores mediterráneos, triunfo de la persona humana, de la claridad y de la belleza, se convierten en adornos sin vida y sin color. Todos esos argumentos parecen ensambles de palabras muertas. Esos valores que parecían ennoblecer el alma se revelan inutilizables porque no se refieren al combate concreto que ha emprendido el pueblo, ¿no? O sea, acá hay una apreciación subjetiva, ¿no? O sea, hablando respecto de la subjetividad del colonizado, ¿no? Porque, a ver, como latinoamericanos, hace 500 años que estamos atravesados por la herida colonial, queramos saberlo o no. O sea, si queremos identificarnos al 100% con Europa y creer que somos, digamos, una isla parisina, como hace poco hablábamos con un colega respecto de lo que pasa, por ejemplo, mucho en Ciudad de Buenos Aires, digamos, el síntoma nos va a hacer acordar que se trata de otra cosa, la cuestión del sujeto, ¿no? Porque yo entiendo que no hay sujeto sin atravesamientos históricos. Si bien sujeto y subjetividad no son lo mismo, me parece que hay marcas que, si bien tienen una cuestión histórica, no dejan de repercutir, digamos, desde el punto de vista de lo simbólico,
¿no? Que constituye a la vez al sujeto. En fin, son cuestiones para seguir pensando, no me voy a meter mucho con eso porque al no haber una conversación, sino ser esto unidireccional, tampoco tiene sentido abrir tantas preguntas. Voy a volver a tomar a David Pabón Cuéllar, esta vez no lo voy a criticar porque me parece interesante lo que él dice. Él dice, es importante percatarse de que el psicoanálisis no es una psicología y mucho menos una mala psicología, que no tiene derecho a reducir lo social y político a una supuesta generalidad psicológica objetiva y que no puede psicologizar lo no psicológico sin degradarse a sí mismo, ¿no? O sea, ahí aparece una crítica a querer hacer del psicoanálisis una cosmovisión, desconociendo que el psicoanálisis, como dije en el video anterior, surge en el marco de un contexto, ¿no? Histórico. ¿Cuál es? Bueno, la modernidad. O sea, el psicoanálisis es de alguna manera un síntoma de la modernidad. Si eso no es una ciencia, discusión que de alguna manera se viene dando desde los orígenes del psicoanálisis, a mí siempre me gustó dar una definición que quizá la escuché de algún lado o la armé con cosas que fui escuchando. Es un poco irónica, ¿no? Tampoco hay que tomarla tan a la ligera, pero me parece que en todo caso el psicoanálisis es la ciencia de los desechos de la ciencia, con lo cual ya le da un estatuto singular respecto de lo que se llama la ciencia. Además, ahora me parece que con respecto a la ciencia hay que tomar una posición crítica, ¿no? Esto lo digo por ciertas cosas que vengo escuchando en colegas, ¿no? Como que de repente hay una fascinación con el espíritu científico. No sé qué estaría pasando en el campo psicoanalítico. Supongo que debe tener que ver con lo que pasa en la universidad, ¿no? Pero de repente hay como un interés relanzado por volver a llamar ciencia al psicoanálisis, ¿no? Misterioso, ¿no? ¿A qué responde esto, no? Está bien, me parece que por un lado está habiendo una cantidad de, vamos a decir, terapias alternativas, ¿no? Como que de alguna manera defender cierta cuota de racionalidad en la praxis no me parece que esté mal, pero de ahí, digamos, a querer hacer del psicoanálisis una ciencia al estilo de la física, de la química, de la biología. Como una vez escuchaba a un analista comentando lo que le pasó a Melanie Klein con los epistemólogos de la época, ¿no? Como que la defenestraron, ¿no? Creo que hay algunos analistas locales que van a repetir la historia de Melanie Klein, ¿no? En este afán por querer cientificar, por querer validar a la mirada del ojo del amo actual al psicoanálisis, ¿no? O sea, sigo. Ahora sí me voy a referir al libro que no comenté en el video anterior, que es de colonialidad y psicoanálisis. Bueno, este es un libro posterior al de Miñolo, Hacer, Pensar y Vivir la Decolonialidad, textos reunidos y presentados por Comunidad Psicoanálisis y Pensamiento Decolonial. Este de Miñolo es de 2016, el que yo voy a comentar es de 2017, donde los compiladores son María Amelia Castañola, que si no me equivoco es de Uruguay, y Mauricio González. El primer texto, el capítulo que voy a comentar es el de Castañola, Psicoanálisis y Decolonialidad, un paso más, donde la autora se pregunta ¿cómo queda posicionado el psicoanálisis cuando recibe el impacto de la crítica decolonial? Ahí estamos directamente en el tema de la colonialidad y el psicoanálisis, de la decolonialidad mejor dicho. Surgido como es sabido en la Viena de finales del siglo XIX, su potencial de desujeción se torna sospechoso cuando se practica en regiones surcadas por lo colonial. En el centro de la crítica decolonial, recibiendo el grueso de los dardos, se encuentra el sujeto cartesiano, el ego, cogito, ergo sum, ¿no? O sea, no es una cuestión de cogito, anticogito, ¿no? O sea, es una cuestión de poder pensar algo que me parece a todas luces es evidente en el planteo
de Freud y de Lacan, ¿no? O sea, hay una interpelación y un cuestionamiento del sujeto cartesiano. Punto de surgimiento y soporte de lo que llamaré el pensamiento moderno occidental, ¿no? O sea, lo que está tratando de plantear Amelia es que, bueno, a nosotros como latinoamericanos, si nos posicionamos desde el pensamiento decolonial, el psicoanálisis nos sirve como una poderosa herramienta de crítica del sujeto del pensamiento moderno occidental. Que, si nos remitimos a la cita con la que arranqué este video de Mignolo, hablar del pensamiento moderno occidental es hablar del pensamiento colonial occidental, ¿no? O sea, me parece que no podemos separar una cosa de la otra, por lo menos no si queremos permanecer dentro del campo del pensamiento decolonial. Vuelvo a citar a la autora que dice: nuestra apuesta fundamental, la de algunos analistas que practicamos en espacios colonizados, es la de sostener la dimensión fronteriza de la experiencia. Está en nuestras manos hacerla jugar y sostener los efectos, ¿no? O sea, ahí se introduce un concepto clave para pensar nuestra praxis como psicoanalistas latinoamericanos que, bueno, llevamos adelante nuestra práctica profesional en contextos históricamente colonizados. Y cuando digo históricamente no me refiero al pasado, ¿no? Hay algo de esto que está permanentemente en juego. Algo de la colonialidad del saber, del ser o del sujeto y del poder. La diferencia quizás hoy en día es que, bueno, hay tercermundistas que están adentro de Europa, ¿no? Y no me refiero a que haya argentinos, brasileros, africanos, sino que hay gente del primer mundo que ya pasó a ser tercermundista, bueno, por, digamos, como consecuencia de la globalización, ¿no? O sea, por eso ya no se habla más de un sur geográfico, de un norte geográfico, sino de un sur global, de un norte global, y de poder o no aunar las fuerzas para combatir el capitalismo financiero anárquico, desenfrenado, pulsional, que, bueno, está arrasando con el planeta y que tuvo que frenar un poco sus decibeles por el coronavirus, ¿no? Pero bueno, no sabemos qué va a pasar después de esto. Entonces, nuestra apuesta fundamental, la de algunos analistas que practicamos en espacios colonizados, es la de sostener la dimensión fronteriza de la experiencia. Está en nuestras manos hacerla jugar y sostener los efectos. Frontera, borde, límite, ¿no? Como me parece que son términos que tenemos que poder pensar, ¿no? O sea, digo, tanto como analistas, así como pensadores críticos decoloniales. O sea, digo, porque esto del borde, del límite, de la frontera, nos permite pensar en el entre, digamos, ¿no? Justamente, o sea, porque tampoco se trataría de descartar lo europeo, el pensamiento crítico europeo, ¿no? Hay un montón de autores, o sea, bueno, el propio Lazzarato, o sea, Freud, Lacan, Foucault, Deleuze, Badiou, Zizek, o sea que Judith Butler, Joan Kopchek, una psicoanalista norteamericana a la que recomiendo. O sea, hay muchísimos autores que me parece que tenemos que poder tomar, ¿no? Paul Beatriz Preciado, o sea, que son europeos, pero bueno, tampoco se trataría de una cosa o la otra. Así planteado es pésimo, digamos, el problema. Se trata de pensar la frontera, la articulación, porque, a ver, tampoco nosotros somos descendientes directos de los indios que fueron asesinados en estas pampas. Somos cruzas, somos mezcla. ¿No? Me parece que se trata de rescatar la singularidad de nuestra constitución como pueblo y por ende como sujetos. Y en ese sentido me estuve metiendo con algunos textos. Por ejemplo, hay un cuento de José María Arguedas, El joven que subió al cielo, que, bueno, si quieren ahí
en internet pueden encontrar la lectura psicoanalítica que hice como para pensar un poco esto de la cuestión latinoamericana desde el psicoanálisis y el psicoanálisis desde la cuestión latinoamericana. Mauricio González, Psicoanálisis al borde, se llama su capítulo en el libro, que bueno, cuenta con texto de Mignolo, de Quijano, entre otros. Dice: la crítica decolonial ha sido importante para distinguir cómo el psicoanálisis no participa de la colonialidad del poder y del saber de las ciencias modernas coloniales. Ya toma una posición, ¿no? O sea, según él, el psicoanálisis no participaría ni de la colonialidad del poder ni de la del saber. Yo no estaría al 100% de acuerdo. Me parece que depende qué posición tomemos nosotros frente al psicoanálisis, porque a mi parecer un psicoanálisis académico, universitario o cientificista, como todavía se escucha o todavía se lo pretende, esta cosa de la hiperracionalización, de la matematización extrema de la experiencia, no estaría tan lejos de la colonialidad del poder y del saber de las ciencias moderno-coloniales. Por eso que ahí hay que tomar una posición crítica dentro del campo psicoanalítico. Es entonces que asalta una cuestión con cierto grado de pertinencia: ¿es el psicoanálisis una práctica homeomórficamente equivalente a las apuestas decoloniales del sur, al estar al margen de la cientificidad moderna colonial? La respuesta no admite precipitación. Entonces el autor se remite a Mignolo, quien él plantea que el psicoanálisis no ejerce justamente la colonialidad del saber, pero sí la del ser, para Walter Mignolo, ¿no? A la manera en que la teología euro-angloamericana lo hace. Habrá entonces que hacer un esfuerzo para ver si ello tiene correlato con el análisis tal como se ejerce desde las enseñanzas de Lacan. Acá, para resumirnos un poco la cuestión, el autor da un rodeo por el concepto de interpretación en psicoanálisis y finaliza concluyendo lo siguiente: Mignolo tiene razón al no reducir al psicoanálisis a la cientificidad moderna, pero erra al asumir que esa interpretación aparece en la praxis analítica tal como se ejerce en la teología. El psicoanálisis no es una hermenéutica, a despecho incluso de las afirmaciones de filósofos tan connotados como Paul Ricoeur. O sea que ahí se desmarca Mauricio González de Walter Mignolo, cuestionando esta idea de que el psicoanálisis participaría no de la colonialidad del saber, pero sí de la colonialidad del ser. Por mi parte escribí 3 artículos diferentes que pueden encontrar en el sitio de Facebook de Epsilon Psicoanálisis del Oeste, en la sección de notas. Le dediqué un artículo a cada temática, ¿no? La colonialidad del saber, la colonialidad del ser, la colonialidad del poder. La colonialidad del poder la relaciono con el goce en Lacan. Es una relación muy, superficial si se quiere, pero me parece que podemos pensar algunas cuestiones desde ahí. La colonialidad del saber la vinculo con el saber inconsciente, sosteniendo que el saber inconsciente no es colonizador, justamente, porque es un saber sin sujeto, sin agente, es un saber que no es objetivante, sino subjetivante, ¿no? Por eso el saber que descubre Freud no tiene nada que ver con el saber técnico-racional de la modernidad, y bueno, la colonialidad del poder que él ha ejercido, ¿no? Y finalmente la colonialidad del ser, de la subjetividad del sujeto, la abordo mediante el concepto de identificación en psicoanálisis, ¿no? Me parece que el concepto de identificación, de hecho en el seminario 9 de la identificación, Lacan da su famosa definición de lo que representa al sujeto. Él dice: es un significante para otro significante. El sujeto es lo que representa un sujeto para otro significante. Un significante para otro significante. Y ahí habla del cazador primitivo, de las rayitas, de las trazas, con lo cual uno la puede tomar como un ejemplo
banal que da Lacan, a mí no me parece en lo más mínimo, me parece que él está hablando de que ahí ya hay algo del orden del sujeto, en función de lo cual podemos decir que no fue necesario esperar a que llegue el hombre europeo, blanco, patriarcal, etcétera, con sus saberes, su religión verdadera y sus técnicas, y sobre todo su poder bélico y económico, y su sed de expropiación, para introducir la subjetividad. Esa es una idea muy hegeliana, ¿no? De que los pueblos indios no tienen espíritu y que fue el hombre blanco el que les trajo el espíritu, ¿no? Me entristece un poco escuchar eso en algunos analistas, ¿no? Porque no lo dicen así, pero de alguna manera lo dan a entender. Si vos te quedas muy apegado a esta definición de que el sujeto del psicoanálisis es el sujeto de la ciencia, entonces, bueno, en los lugares donde no había ciencia no había sujeto. Me parece pobre esa definición y creo que habría que dar una discusión ahí. Cuando hablamos de del, digamos, de la colonialidad del saber, del poder y del ser, me parece que está bueno tomar una cita, si no me equivoco es de Grof Fogel, que les quiero leer y ya con esto voy a ir terminando, si me dan unos segunditos que la busco, porque me parece que es interesante, ¿no? O sea, para pensar alguna de estas cosas. O sea, ¿qué fue lo que trajo